Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. Grupos armados de derecha e izquierda explotan el AR-15 como herramienta y símbolo. Bolsonaro regresa a Brasil, y un futuro incierto. Biden Netanyahu escupió a la vista. Holocausto, sobrevivió a Auschwitz. Ahora le está enseñando a la generación Z al respecto, en TikTok. Kenneth Brody, banquero de inversiones que dirigió Export-Import Bank, muere a los 79 años. De Spanish.xinhuanet.com. China fomentará desarrollo de industria turística en región nororiental. Primer ministro chino se reúne con jefa de FMI en Boao. Premier chino pide construir puerto de libre comercio de Hainan de alta calidad. Partidos de China y Vietnam celebran 17 seminario teórico. China pide a miembros de OTS profundizar cooperación sobre aplicación de la ley y seguridad. De The New York Times. México investiga como homicidio las muertes de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez. México enfrenta desafíos por las políticas migratorias de Estados Unidos. Como un TikToker trajo cientos de trasplantes a una ciudad del Medio Oeste. Tiroteo en Nashville provoca encogimiento de hombros en Washington, mientras el Partido Republicano se niega a actuar. Los legisladores republicanos anulan el veto del gobernador de Kentucky sobre la ley antitrans. De CNN. Anuncian órdenes de arresto por tragedia de Ciudad Juárez. Apple lanza su servicio compra ahora, paga después. ¿Cómo funciona? Tragedia en Ciudad Juárez. Identifican a 8 presuntos responsables del incendio en un centro migratorio. Se conoce nueva información sobre Audrey Hale, atacante de Nashville. El Papa Francisco tiene una infección respiratoria y estará hospitalizado. Piden investigar contrato de exlegislador de Florida por asesoría a ARPSA Venezuela. Imputan a 23 personas en relación con tramas de corrupción en ARPSA. El jefe de Wagner admite que la batalla de Bakhmut golpeó a la milicia. De Hispanuf. Puno no permitirá extracción de litio si no beneficia a su pueblo. Movimientos sociales rechazan nuevo contrato minero en Panamá. Brasil y China acuerden comerciar en sus monedas. ¿Qué significa? AMLO promete que se hará justicia tras incendio en centro de migrantes. FIFA quita a Indonesia sede de Mundial Sub-20 por no recibir a Israel. Mueren 9 militares colombianos por un ataque atribuido a la guerrillera del ELN. Perú anuncia retiro definitivo de su embajador en Colombia. Senado de Estados Unidos revoca autorización para acciones militares en Irak. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. Lavrov. Todas las sanciones ilegales contra Irán deben levantarse. Lavrov. Lazos Irán-Rusia están avanzando. Biden. No invitaré a Netanyahu a corto plazo. Irán. Rusia posee armas capaces de aniquilar a cualquier enemigo, incluidos Estados Unidos. Miles de israelíes manifiestan en contra de Netanyahu en Palestina invadida por el sionismo. Azerbaiyán abre embajada oficial en Tel Aviv con iranofobia. De BBC News Mundo. Nadie les abrió la puerta frente al fuego. Las autoridades de Ciudad Juárez revelan detalles de la investigación sobre la muerte de 39 migrantes en un centro de detención. Cómo la crisis en Israel se volvió una batalla por la identidad del país. El ataque en Colombia que dejó 9 soldados muertos y otros golpes al plan de paz total de Gustavo Petro. Incendio en Ciudad Juárez. La tensión que viven las ciudades fronterizas del norte de México por los migrantes que no pueden entrar a Estados Unidos. ¿Cuántos tiroteos masivos como el de Nashville ha habido en Estados Unidos en 2023, y otras cifras que explican la cultura de las armas de fuego en ese país? De The Guardian. Ucrania. Padres que esconden a sus hijos en sótanos en ciudades de primera línea. Los voluntarios dicen que algunas familias se niegan a evacuar y los niños no han visto el sol en meses. De Agencia AGN. Irán observa las protestas en Israel y quiere creer en una guerra civil. Biden instó a Netanyahu a detener la reforma judicial. Biden. Israel no puede continuar así. Netanyahu no será invitado a la Casa Blanca. Dan a conocer la identidad de los pakistaníes que intentaron llevar a cabo atentados contra israelíes en Grecia. Investigadores israelíes grabaron y analizaron sonidos emitidos por las plantas. La FIFA le quita el Mundial Sub-20 a Indonesia. De elpaís.com, España. Sánchez reclama a China que se abra para no obligar a la UE a cerrarse frente al gigante asiático. El presidente español llega a una China en ebullición diplomática. Laura Kövesi. La comunicación con España es muy difícil para averiguar si el fraude atañe a dinero de la UE o nacional. Crece el desasosiego entre los vecinos evacuados por el incendio de Castellón. Han pasado 7 días y aún no sé nada de mi perro.
Feijóo viaja a Portugal para reunirse con el presidente Rebelo de Sousa en paralelo al viaje de Sánchez a China. D. El periódico de Barcelona, España. El gobierno y la oposición estudian una moratoria a las sanciones contra la sequía. El TSJC comunicará hoy a Laura Borràs la sentencia tras el juicio por corrupción. Ponsatí ataca a Metsola por no defender su inmunidad y avisa: no tengo ganas de hablar con ningún juez. D. The Financial Times. Los jefes de Meta analizan la prohibición de anuncios políticos en Europa. Los precios del petróleo caen a medida que disminuye la demanda de diésel en Estados Unidos. D. Deutsche Welle, DW. Jefe OIEA urge proteger central nuclear de Zaporizhia. Petro convoca a negociadores de paz tras mortífero ataque del ELN. Zelensky invita a Xi Jinping a visitar Ucrania. Senado, Estados Unidos. Deja de considerar al COVID como emergencia nacional. Washington pide a Pekín no exagerar por visita de Psy a Estados Unidos. Perú retira definitivamente a su embajador en Colombia por injerencia de Petro. Muerte de migrantes durante incendio en México es investigada como presunto homicidio. Expresos políticos nicaragüenses denuncian su expatriación ante la OEA. D. Sputnik Mundo. Corte Constitucional de Ecuador da luz verde al juicio político contra Lasso. ¿Es viable que México recupere el territorio cedido a Estados Unidos? Identifican a 8 presuntos responsables de la tragedia en módulo migratorio en México. Graham presenta su iniciativa Narcos para catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas. La cumbre por la democracia es para reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. D. Diario Libre, República Dominicana. Diputados dueños de bancas admiten fueron extorsionados en Calamar. Policía arrastra 2 muertes de ciudadanos en menos de 24 horas. Llega a los negros de Azúa Barcaza de Karadeniz, tras visto bueno de autoridades. Mayoría de docentes de secundaria no utilizan las TIC en la enseñanza. Hoy se cumplen 179 años de la decisiva batalla del 30 de marzo contra los haitianos. Obras Públicas reconoce colapso de estructura del puerto Don Diego fue por negligencia. A propósito de Sergio Moyá, otros diputados que se benefician de las bancas de apuestas. D. Listín Diario. Arrasan las dunas. El saqueo de las dunas de Baní es imparable y esta acción dolosa continúa de manera impune. Búsqueda desde el aire de jóvenes desaparecidos en Bahía de las Calderas fue infructuosa. Audiencia de coerción Calamar sigue mañana. Ministerio Público asegura que existen pruebas suficientes para dictar prisión preventiva contra implicados en caso Calamar. D. The Japan Times. A medida que los debates parlamentarios se aceleran, todos los ojos están puestos en las políticas emblemáticas de Kishida. Necesitamos una forma más efectiva de defendernos, dice el ex jefe militar de Taiwán. D. Rzeczpospolita de Polonia. Para Finlandia, Rusia solo puede ser un enemigo. Golpeando con una barra de hierro. ¿Cómo Rusia convierte a los niños ucranianos? Las finanzas poco claras de Gerzegorzh Braun. D. The Sun. Horror vapeo. Papá apuñalado hasta la muerte después de pedirle a un hombre que no vapee cerca de su hijo. D. Taipei Times. Psy. Presidente parte rumbo a Centroamérica. Médicos aclaman trasplante para niña de 3 años. Joe Biden advierte sobre posible rendición tecnológica a China. Informe dice que Rusia intensifica ciberataques fuera de Ucrania. D. Humoloda.kiev.ua. Los sacerdotes de Moscú tomaron las reliquias de 3 santos de la iglesia en Chernihiv. El Consejo de Seguridad Nacional recuerda a la diputada de la UOK el desalojo del Kiev Pecherslavra. Dios así lo decidió. Reproducir sí. ¿Por qué el plan de paz chino es una preparación para la rendición de Ucrania? El rey Carlos III en el Parlamento alemán. El flagelo de la guerra ha vuelto a Europa. D. Facti.ua. Un fotógrafo ucraniano ganó el prestigioso concurso World Press Photo. Para derrotar a la tiranía, necesitamos más unidad. Zelensky sobre la cumbre por la democracia. Estado Mayor. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron la estación de comunicaciones electrónicas enemiga y 3 almacenes con municiones y combustible. La Oficina de Impuestos recopiló los errores top 5 durante el informe y se encontró con críticas en su dirección. D. El Universal de Venezuela. Corte Constitucional de Ecuador avala juicio político contra presidente Lasso. Perú anuncia retiro definitivo de su embajador en Colombia. Jair Bolsonaro regresa a Brasil después de 3 meses en Estados Unidos. La salud del Papa Francisco mejora progresivamente y sigue el tratamiento. Gobierno Nacional instruyó a organismos del Estado garantizar recuperación de recursos sustraídos en tramas de corrupción. Plataforma Unitaria saludó propuesta del presidente colombiano de reiniciar la negociación con Venezuela. D. Agencia Reuters. Ucrania reconoce ganancias rusas en Bakhmut.
Moscú arresta a reportero estadounidense. Un grupo de defensa de Estados Unidos pide a la FTC que detenga los nuevos lanzamientos de OpenAI-GPT. Bolsonaro aterriza de nuevo en Brasil para liderar la oposición de derecha. Accidente de helicóptero en Kentucky. Se teme que varios muertos después de que los Black Hawks del ejército colisionen cerca de Fort Campbell. Exclusivo. Google dice que las prácticas en la nube de Microsoft son anticompetitivas. El Espectador en Colombia. ¿Cómo seguir negociando con el ELN después del ataque al ejército en el Catatumbo? Agoniza reforma a la salud. Conservadores y la UNO van con proyecto del gobierno. A diferencia de Francia, Congreso de España da luz verde a reforma pensional. Asamblea de accionistas de Ecopetrol llega en un momento de alto voltaje. Se confirmó el primer caso humano de gripe aviar en Chile. El nuevo siglo de Colombia. Al frente Omar Gómez del ELN no le convence el proceso de paz. Este viernes vence el plazo para pagar el Reteica en Bogotá. Campesinos de Colombia podrían ser instructores del SENA. Sorpresiva intervención de Superindustria a Ecopetrol. Han incautado 181 armas de fuego en lo que va del año en Bogotá. Reforma a salud sin apoyo conservador, liberal y la U. Investigarán a Antonio Sanguino, jefe de gabinete de la alcaldía. Perú anuncia retiro definitivo de su embajador en Colombia. Estas fueron las noticias del jueves 30 de marzo del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.